Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19. Vamos a tomar de allí nuestra porción de este día. Vamos a continuar con nuestra serie, La autoridad delegada. Es el tema número 5 de esta serie. El tema de esta mañana, Samuel, fiel profeta de Jehová. ¿Okay? Samuel, fiel profeta de Jehová. Vamos a ver ahora otra parte de la vida de Samuel y vamos a estudiar ahora la capacitación que Dios le dio a Samuel. Cuando Dios te llama al ministerio o te llama como hijo de Dios, obviamente va a haber una capacitación. Y eso a veces requiere varias etapas. Una de ellas es ver lo que no debes hacer. Y hay muchos ejemplos, vas a ver muchos ejemplos de personas cómo su vida son un desastre, porque toman decisiones que tú no debes tomar. O sea, las cosas no son porque, no, pues es que a él por tonto y a mí no. No, tú no vas a ser tonto si no tomas el mismo camino. Pero muchas veces lo que pasa es que pues el papá es borracho y el hijo va por el mismo camino. O sea, ¿aprendió algo? No, o sea, como lo dijimos, aquí no es de que es por culpa de, no, aquí tú lo elegiste, tú decidiste, ¿ok? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes hacer lo bueno y no lo haces? Pues el que se hace mal al final eres tú. Hay gente que está resentida con Dios, ¿y sabes qué hacen cuando están resentidos con Dios? Empiezan a hacer cosas como si pensando que a Dios le hacen un mal, ¿no? Me empiezo a portar mal, llevo mi vida como un papalote, hago lo que yo quiera. ¿Y piensas que le haces un daño a Dios con eso? ¿A quién se lo haces? A ti mismo. Entonces, ¿te imaginas? Vamos a ver algunas cosas que Samuel aprendió por su maestro Elí. Yo te lo voy a explicar. Primer libro de Samuel 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Al decir el título profeta, hermanos, debemos entender que la palabra profeta significa un vocero. Hoy, hermanos, no hay profetas ya no hay profetas en el sentido de como Samuel, como Isaías, como Jeremías. Ya no hay profetas así. Hay profetas que dicen la palabra profética, que esa es otra cosa. La palabra profética es todas las escrituras, toda la revelación que ya tenemos, esa es la palabra profética, y cuando la narramos o cuando la exponemos hacemos un trabajo de profeta, pero no voy a sacar rollos yo. Aquí ya no es de que ya saco nuevas revelaciones y que Dios me dijo y sacas cosas que ni la Biblia te respalda. Eso ya no existe, hermanos, Aquí nada de que es que el profeta me dijo con quién voy a casar. No, o sea, un profeta te va a hablar cosas que la Biblia misma respalda. Si no lo respalda lo que dice ese hombre o esa mujer, porque hoy se está soltando mucho que profetiza, y ya empieza a que no, Dios me dijo que tú te apartes porque Dios tiene un ministerio para ti, y empiezan las jovencitas, las meten en una casa y no salen por unos 100 años y no sé qué tanta cosa, tanto rollo que sacan ahí, pues, pura faramaya y teatro, ¿no? Y dice la palabra que les ponen a ellos cargas, ¿no? Que ni ellos mismos están dispuestos a llevar. Entonces, no nos dejemos engañar por ese tipo de cosas, hermanos. O sea, sí hay profetas, pero no en un punto de que es que ese profeta te va a decir tu vida. Eso no es verdad. Eso ya es un brujo, un
como dice, ¿no? Un oráculo, una pitonisa, ¿no? Que te dicen, yo estoy mirando y la bola de cristal y leen el café y te pasan el huevo y lo abren y, ay no, salió con un ojo de pescado, ¿no? Es que tienes esto. Ese tipo de cosas, hermanos, radican en el ocultismo. Que un profeta no es eso. Un profeta es aquel que te dice en base a la Biblia. ¿Ok? Te dice en base a la Biblia. O sea, te dice, mira, esto que te estás haciendo está mal porque la Biblia dice así. Ese es un profeta. Pablo mismo lo dice en 1 Corintios, capítulo número 14. Quisiera que todos hablaran en lenguas, pero por sobre todo, ¿qué? Que profeticéis. Y no está hablando de decir cosas del futuro, ¿eh? No. Es hablar la palabra. Y obviamente la palabra habla cosas del futuro. ¿Cuáles cosas del futuro? O sea, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Eso es algo que es hoy y es para futuro. El que no cree o el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Así dice, este es el futuro, ¿eh? Entonces, eso es profetizar, es algo que está respaldado con las Escrituras. En el caso de Samuel, la palabra profética allí es una palabra autoritativa. ¿Qué quiere decir autoritativa? Que está ahí, está en la Biblia. Y si es autoritativa es que está allí para obedecerse. La palabra de los profetas del día de hoy no es autoritativa, es palabra que debe ser juzgada. Si viene un profeta y te dice que, no sé, que soñó con un toro y soñó con tu abuelita y soñó con tu tatarabuelita y no sé qué tanta cosa, tú debes analizar eso. O sea, no todo es verdad. A lo mejor comió muchos tacos. O a lo mejor pues vio una película del torito, ¿no? Y pues, de que lo encerraron ahí en la cárcel y entonces pues empezó a soñar eso. O sea, no todo es verdad. Entonces dije yo de que, ay, se me cayeron los dientes. ¿Qué significa, pastor? Yo te voy a decir, no, pues no sé. La Biblia no habla de los dientes. No sé qué podría decirte ahí, la verdad. O sea, hay mucha gente que sueña y piensa que todo tiene un significado. No, hermano. Muchas veces los sueños son porque viste una película. Y la mente se rige mucho por imágenes. Que no todo que lo que sueñes es algo. No. ¿Ok? Entonces, en el caso de Samuel, él en su profecía, sí es un profeta con palabra autoritativa. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Entonces, recordemos esto primeramente. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, dice ahí, escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Pasamos de un punto a otro, hermanos. ¿Qué fue lo que detonó todo esto? La obediencia, la disposición en el corazón. Por 400 años Jehová no hablaba, ya que no había alguien dispuesto, ya que cada uno vivía como bien le parecía. Había mucha idolatría, el temor de Dios escaseaba y el mismo sacerdocio se había contaminado y se había olvidado del significado profundo de su servicio. Un joven entró a ministrar al tabernáculo bajo las órdenes de Elí, y a pesar de su entorno y a pesar de aquellos que le rodeaban y que hacían las cosas para ellos mismos, Samuel decidió no ir por ese camino. Así como Daniel, ¿te acuerdas de Daniel? Cuando Daniel tomó esa decisión, él tenía más o menos unos 18 años. Cuando dijo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Él tenía más o menos como 18 años ahí cuando él tomó esa decisión de no contaminarse. Sin duda, hermanos, podemos decir que Samuel propuso lo mismo en su corazón, no contaminarse, no seguir los malos pasos de los hijos de Elí, que estaban ahí a flor de piel, hermanos, que era más fácil seguir esos pasos, es más fácil seguir la corriente, es más fácil hacer eso.
¿Por qué? Porque evitas críticas, evitas que la gente te vea mal, que la gente haga eso, haga el otro. Y hacer lo correcto, hermanos, muchas veces trae enojos, te trae enemigos, te trae gente que a lo mejor busca tu mal. Eso es lo que pasa muchas veces cuando sigues a Dios. Entonces te voy a decir algo, hermanos. Si tú tienes enemigos es porque estás siguiendo a Dios. Si no tienes, es porque tal vez te pareces mucho al mundo. Y el mundo ama lo suyo, recuérdalo. El mundo dice, si el mundo no os aborrece es porque se parecen al mundo. Pero si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido desde el principio. Entonces, una señal de que sigues a Dios es que tienes enemigos. No a todos les caes bien. No a todos, pues, no a todos ven que tú sirves a Dios. Eso no todos lo ven. Ellos te ven como alguien que, pues, les caes gordo. Porque sigues a Dios. Primer libro de Samuel 3:4. Seguimos allí, vamos a ver el llamado de Samuel y qué fue lo que Dios le dijo. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y él dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, dice, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Aquí la palabra llamaba, esa palabra es la palabra hebrea cara. Y significa, hermanos, significa llamar fuera. Llamar fuera. ¿Sabes dónde se utiliza esa palabra igual? La palabra iglesia. La palabra iglesia en el griego es eclesia, que significa llamar fuera. Cuando viene el llamado de Dios, hermanos, te va a llamar fuera de algo que estás haciendo. No sé, muchos a lo mejor están metidos en su trabajo y Dios te llama y te saca de ahí. A lo mejor muchos están planeando, no sé, poner un negocio en tal lugar y Dios te llama y te saca de ahí. Así es el llamado de Dios. El llamado de Dios, hermanos, implica algo importante y eso es mostrar su voluntad. Cuando Dios te va a hablar algo, te va a mostrar su voluntad, qué es lo que Él quiere para ti. Muchos dicen, es que Dios me llamó, pero no saben para qué. Sí, Dios llama, pero debes saber para qué. Y el llamado, hermanos, también implica qué es lo que vas a hacer. Hermanos, ¿saben quién fue el último profeta? Hasta ese momento de Samuel, Moisés. Ese fue el último profeta. ¿Cómo ves? Mucho tiempo para que se levantara otro. Mucho tiempo. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque hay mucha gente que prefiere su comodidad en el mundo que pagar el precio por Dios. No puede caer, hermanos, no puede caer sobre una nación un juicio mayor que el de no ocuparse de la palabra de Dios. No puede caer sobre una nación un juicio mayor que el de no ocuparse en la palabra de Dios. Seguimos ahí, primer libro de Samuel 3:7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Te imaginas esa escena? Escucharla a Dios llamándote por tu nombre. Ahora, ¿por qué fue hasta la tercera vez que Elí se dio cuenta que Dios llamaba al joven? ¿Por qué fue hasta la tercera vez? La razón es el versículo 1, hermanos. En ese tiempo no había palabra, ni qué,
ni visión. O sea, eso nunca Elí lo había experimentado. Nunca lo había escuchado tal vez. Que Dios le habló a mucha gente, pero experimentado es otra cosa. Una cosa es que sepas mucha letra, y eso está bien, que sepas Biblia y que sepas los libros, y eso no está mal. De hecho, debes saber cómo se maneja la Biblia. Pero una cosa es que sepas Biblia y otra cosa es que sepas cuando Dios habla. Eso es muy distinto. Y muchos saben la primera. Muchos sí saben Biblia. Y saben Juan 3:16, y Romanos 5:1, y Romanos 10:23, y Romanos 12:1 y 2, y se sabe en 1 Corintios 13, y Apocalipsis 3:20. Sí se lo saben, y está bien. Yo no dudo de eso, y es bueno, saben muchas historias bíblicas. Pero ¿sabes cuando Dios te está hablando? Muchos de ustedes no lo saben. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces les pasan cosas en su vida que piensan que son casualidad. Que piensas que sucedió por suerte. ¿Tú piensas que es así? Muchas de esas cosas. O sea, tú piensas que estás aquí en la iglesia este día, Domingo de Ramos, por casualidad. Es que hoy sí me dio tiempo. ¿Tú piensas que es casualidad eso? Hay gente que, no sé por qué, pero llega precisamente un día que tengo que tocar cierto tema que están viviendo. Precisamente ese día. ¿Tú piensas que eso es casualidad? Mira, una vez una persona llegó aquí que tiene un pecado de borrachera. Estábamos viendo los frutos de la carne. ¿Y sabes cuándo precisamente vino? Cuando me tocó tocar ese pecado. ¿Tú piensas que es casualidad? O sea, precisamente no había venido en toda la serie. Y precisamente cuando tengo que tocar ese pecado, viene. ¿Tú piensas que es casualidad? Porque te digo, muchos saben Biblia. Y está bien. Pero muchos no saben cuando Dios les habla. Y fue esta, hermanos, una experiencia extraordinaria para Samuel. Y vemos también la guía para este joven que Elí le da. Que entendiera que Dios le hablaba porque tenía un mensaje para él. Hermanos, uno entendería que el mensaje fuese para Elí y no para Samuel. ¿Por qué? Porque Elí era mayor y más experimentado y ocupaba la posición adecuada, pero la cadena de mando de Dios se basa en la fe. La cadena de mando de Dios se basa en la fe, no en la edad o en la posición. Muchas veces diríamos que Dios tiene que hablar a la cabeza, pero a veces la cabeza ya no cree. Y la cadena de mando de Dios no se basa en la posición, se basa en la fe. Otra cosa importante, hermanos, que debemos notar y aprender, dice, cuando el Señor busca que alguien sea su vocero, está más interesado en que sea alguien dispuesto a escuchar. Dios está más interesado en que sepas escuchar y que menos hables. No que no hables, que hables menos y escuches más. Pero hoy en día eso es difícil, ¿verdad? Hoy en día eso es difícil. Hablamos mucho a veces sin pensar y escuchamos poco. Seguimos ahí, primer libro de Samuel 3:9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Traducción viviente. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama. Hermanos, creo que esta enseñanza Samuel nunca lo olvidó. Yo creo. Fíjate cómo Dios está entrenando a su siervo. O sea, indirectamente o directamente Dios le está enseñando algo a Samuel. A su profeta Dios lo está entrenando. Y una de las cosas que debe tener un profeta, que es saber escuchar. Saber escuchar. Así que algo que debe tener la autoridad
es que saber escuchar. Y eso muchas veces pasa, por eso hay muchos conflictos en el matrimonio, porque el hombre debe saber escuchar, pero es lo que menos queremos hacer. Y la mujer le gusta mucho, de hecho, la palabra ayuda idónea significa la que avisa. La que avisa, ¿a quién? Pues a la cabeza, que es la autoridad. Pero si no sabemos escuchar, pues problemas que deberían no surgir, surgen. ¿Por qué? Porque tal vez tu esposa sí lo vio, pero como tú estás tan ocupado en ganar dinero y en la comodidad de tu casa y cosas así, no te das cuenta. El secreto del triunfo de Samuel, hermanos, el secreto del triunfo de Samuel como profeta radicó en que se destacaba más en escuchar que en hablar. El secreto del triunfo de Samuel como profeta radicó más en que se destacaba por escuchar que por hablar. Y eso puedes aprenderlo mucho, joven. Muchas de las cosas que tienes que aprenderlas por escuchar. Pero a veces como jóvenes somos muy atrabancados y decimos, ya lo sé, y haces las cosas y te equivocas. La máquina se maneja así. No, es bien fácil y la quemas. La soldadora se maneja, no, bien fácil. Yo ya vi a mi primo cómo le hace, ya vi a mi hermano y ¡fum! La fundes. ¿Por qué? Por no saber escuchar. Primer libro de Samuel 3:10, seguimos ahí. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. ¿Cuántas veces le habló Dios a Samuel? 4 veces. 4 veces. A la cuarta fue cuando Samuel dijo, habla. Es interesante. ¿Sabes qué sucedió en el día cuarto? Las lumbreras. Dice ahí Génesis 1:14. Dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos y para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y de la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Pregunta, ¿había lumbrera en Israel? No había. Todos andaban en oscuridad. ¿Qué significaba Sansón? Como el sol. ¿Y fue eso Sansón? No. Pero Samuel sí sería eso. Como el sol. Como el sol, no el sol, como el sol. En Proverbios 29:18 dice esto. Proverbios 29:18. Sin profeta, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Traducción viviente. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. ¿Te das cuenta? ¿Qué es un profeta? Alguien que gobierna, pero no a base de fuerza, hermanos, sino a base de la palabra. Samuel iba a gobernar el pueblo, pero no a base del temor, sino a base de la palabra de Dios. Así es como es el gobierno delegado de Dios. El gobierno delegado de Dios no es que amenacemos,
No. O sea, en el sentido de que siempre nos las pasemos con amenazas, no. Sino debe de ser con lo que la Biblia dice. Habían pasado 13 jueces, hermanos. Sin embargo, el que debía ser como el sol fracasó, porque no sabía escuchar. Sansón no sabía escuchar. Ahora Samuel hace lo contrario y Dios le da instrucciones de lo que va a hacer. Hermanos, si queremos ser lumbreras en nuestro hogar, en nuestro trabajo, debemos aprender de Dios, debemos estar dispuestos a escuchar. Ahí radica la autoridad que vamos a tener de Dios. La autoridad no radica en cuanto grites. A veces se tiene que levantar la voz, sí. A veces se tiene que llamar la atención fuertemente, sí. Pero tu autoridad no radica allí. Y muchos no lo entienden. Tu autoridad no radica en tu fuerza física. No radica allí. O sea, ¿tú le vas a poner tu autoridad a la mujer a base de golpes? No, la autoridad no radica así. ¿Vas a poner la autoridad a base de malas palabras? ¿Así vas a imponer tu autoridad? ¿Pensando que porque dices malas palabras eres mejor que ella? ¿Eres mejor que cualquier otra persona? ¿Piensas que así es? La autoridad no radica ahí. No radica en tus blasfemias y en cosas así. No, radica en que tú conozcas a Dios. Ahí radica tu autoridad. Por eso muchos hombres no tienen autoridad. ¿Sabes por qué? Porque lo que más que conocen es la revista TV y novelas. Es lo que más conocen. Y no conocen a Dios. Conocen más del Juego de Tronos que de Dios. Y eso es triste, por eso no tienen autoridad. Samuel, con el mensaje de Dios, tenía la misión de traer orden y dirección a un pueblo que andaba en oscuridad y en su malvado corazón. Esa era la misión de Samuel. Y para hacer eso, debía saber escuchar qué es lo que tenía que hacer. Seguimos ahí, primer libro de Samuel 3:12. Aquel día, dice, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Este era un mensaje muy duro, hermanos, muy fuerte, tal vez para un adolescente. Recuerden que Samuel tenía entre 10 y 12 años ahí más o menos. Y recordemos, hermanos, Dios hablaba del maestro de Samuel. Podemos pensar que Samuel estimaba a Elí, lo estimaba. Pues era su maestro quien le había enseñado el sacerdocio y ahora se enteraba que Dios lo mataría. Pero aquí Samuel va a aprender otra cosa. Primeramente aprendió que debe aprender a escuchar. Otra cosa que aprendió aquí Samuel, que Dios es santo. Dios es santo. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? ¿Sabes cuál es uno de los problemas que empezamos a tener cuando pecamos? Que piensas que Dios es como tú. Y que piensas que Dios es como los idolitos de la basílica. O sea, ¿piensas que Dios nada más está aquí? Pues cuando andas en pecado, eso piensas. Que Dios no tiene nada que ver con tu vida, que Dios no tiene nada que ver con mi familia, que Dios no tiene nada que ver con mis relaciones, no tiene nada que ver. Dios está ahí en la iglesia. Y cuando quiera yo voy a la iglesia y ya, escucho de Dios y ya. Ese es tu razonamiento, piensas que Dios no es santo.
O sea, santo no es tanto que Dios no pueda pecar, sí es parte, pero también Dios es santo, significa que Dios no es como los ídolos de tu imaginación. ¿Tú piensas que Dios es como Zeus? Que, pues cuando quiso vengarse, pues se convirtió en humano y se metió con la esposa de fulano. ¿Tú piensas que Dios es así? ¿Tú piensas que Dios es como tú, que cuando se enoja se venga de ti y por eso te va mal? Porque Dios la trae contigo. ¿Tú piensas que Dios es así? ¿Te das cuenta cómo no sabes que Dios es santo? O sea, Dios no tiene nada que ver con tus razonamientos guajiros que sacas. Que muchos, a ver, si Dios es santo o si Dios es tanto amor, ¿por qué permite que otros mueran de cáncer? Ay, no, ¿y por qué fulana si es bien buena? Ese es tu razonamiento terrenal, no conoces a Dios. Samuel tuvo que entender eso. O sea, a ver, no, Samuel le podía haber dicho, ay Señor, pero ¿por qué tan duro con Elí? Si Elí es bien bueno. Sí, sus hijos pues sí, son una calavera, pero él es muy bueno. ¿No? O sea, te digo, a la vista del hombre hay gente bien buena, ¿no? No, hombre, ese es bien bueno, ¿no? ¿Cómo se llama? San Crisóstomo. Y esa es la Madre Teresa de Calcuta. No, bien santos. A la vista humana, mira, a la vista humana, muchos, aunque sean bien malos, para ti son bien buenos. Y debes entender que Dios no mira con ese tipo de cosas, porque Dios es santo. O sea, si tú te pones en una balanza tú mismo, en tu vida, dices, no, bueno, o sea, yo sí soy malo, pero bueno, yo he hecho otras también cosas buenas. ¿Te das cuenta? Cómo empiezas a ponerte tu vida en una balanza. Cuando entiendes que Dios es santo, te vas a dar cuenta que no importa lo muy bueno que seas, siempre la balanza va a inclinarse hacia lo malo que eres. Porque entiendes que Dios es santo. No importa las muchas cosas buenas que tú hagas, Dios es santo y nada se compara a lo que Dios es con lo mucho que tú puedas hacer. Pero te das cuenta cómo Dios no saben muchos que Dios es santo. ¿Por qué? Porque piensan que pueden impresionar a Dios con la conducta que llevan, o con lo mucho que hacen, o con lo mucho que dicen. A Dios no lo impresionas con eso. La misión de Samuel iba a ser la de pronunciar juicio contra la familia de Elí, dada la persistente negligencia de para refrenar la conducta perversa de sus hijos. Hebreos 10:26, vamos a ver ese pasaje. Hebreos 10:26. Entonces, hermanos, Dios es santo, o sea, Dios no tiene nada que ver con la Virgen de los Lagos y el Santo Niño de Atocha, que ay, es bien milagroso y no sé qué tanta cosa, y que te vas allá a Oaxaca y la Virgen plateada y que le llevas un regalito y ella te concede cualquier favor, y la Santa Muerte que le pone su manzanita y su platanito y te concede cualquier favor, y la roja es para el amor y la plata para el dinero y para la salud. ¿Tú piensas que Dios tiene que ver con eso? O sea, ¿que Dios es así? ¿Tú piensas eso? No conoces a Dios. El pensamiento que tienes tú es puramente terrenal. Puramente terrenal. Dios no es así. Te olvidas que Dios es santo. O sea, Dios está separado de lo que es lo humano. Lo humano. Porque Dios es santo. O sea, la palabra santo significa separado. Dios está separado completamente de la ideología humana. Por eso Dios se revela a sí mismo como es Él. Tenemos que buscarlo en su palabra para saber cómo es Él. Puedes decirle muchos razonamientos. ¿Por qué si Dios es amor, por qué permitió que la Catedral de Notre Dame se quemara? ¿Por qué permitió eso? Ay, pobrecito. ¿Y te das cuenta cómo es la lógica humana? Gente donando millones de euros por reconstruir una catedral. Cuando
su prójimo lo necesita más. ¿Te das cuenta cómo es el ser humano? Porque no conoce a Dios. Piensa que Dios está ¿en qué? En templos construidos con manos de hombres. ¿Sabes cómo aseguramos que Dios está en medio de nosotros? Porque Él habita en ti y en mí. Si somos sus hijos, si hemos confesado su nombre, si le conocemos, si nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestras transgresiones delante de Él, Él vive en ti y en mí. Pero ¿te das cuenta cómo la gente no conoce a Dios y piensa que Dios es la belleza de una catedral? Nah. Eso, hermanos, es poco comparado a lo que Dios es. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Veamos lo que dice el autor de Hebreos. Está diciendo la misma sentencia que viene para los hijos de Elí. Y es que cuando tenemos esa negligencia, pensamos que Dios no está vivo, empezamos a pensar que Dios no ve, que Dios está más ocupado con otras personas y con otras cosas, pero lo peor es empezar a pensar que Dios no tiene nada que ver conmigo. No, Dios no tiene nada que ver conmigo, porque si tuviera algo que ver, ¿por qué no salvó mi familia? Si Dios tuviera algo que ver conmigo, ¿por qué no mantuvo mi familia unida? ¿Por qué dejó que esto pasara conmigo? Sí, pues si te basas en ti y buscas las respuestas en tu malvado corazón, vas a encontrar que Dios es culpable. Pero hermanos, el peor error que puedes hacer es buscar las respuestas en ti mismo. Ese es el peor error que puedes hacer. Pensar que tus razonamientos son los correctos. Estos hombres, hermanos, habían pecado voluntariamente, los hijos de Elí, y veremos que alguien más lo hizo, y Samuel le dio juicio, y ese fue Saúl. Saúl también hizo las cosas como con dolo. Con dolo, o sea, yo soy el rey, lo puedo hacer. Lo voy a leer en traducción viviente ese verso. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Se parece mucho a lo que Jehová le dice a Samuel, Le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Hay algún pecado que no puede ser perdonado? Eso parece ese pasaje. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no lo va a perdonar? No está diciendo eso. Jehová no está hablando de eso. En nuestra mayor debilidad, hermanos, Dios está con nosotros para levantarnos, para darnos de su gracia, de su fortaleza. Aún el pecado más horrendo, Dios nos levanta si nos arrepentimos. Lo que no podía ser perdonado, hermanos, no era la persona de Elí y su conducta. Lo que el Señor estaba destacando era la ofensa y el descrédito que la familia de Elí había infligido a la casa de Dios. ¿Cómo quitabas de la mente de los israelitas lo despreciable que era el servicio a Dios por culpa de ellos? ¿Cómo lo quitabas? O sea, ok, ellos se arrepentían y ya dejaban de hacer, pero esa mala fama que habían hecho de la casa de Dios, ¿cómo la quitabas? Es como esto, ¿no? Que tú tienes una almohada de plumas de ganso y te digo, ve allá arriba y aviéntala. Y ya, y después te digo, ve y recógela. Y pasa el viento y quiero todas las plumas.
¿Qué me dirías? Es que algunas pues ya se perdieron. Exactamente. Eso es lo que muchas veces pasa, hermanos, cuando uno habla de más. Puedes decir perdóname, y puedes decir ya no lo vuelvo a hacer, y está bien, Dios te perdona, pero la mala fama y el daño, ¿cómo lo recoges? Eso es lo que los hijos de Eli ya no podían remediar. Por eso dice Dios que ya no sería borrada su maldad. No está hablando de que no los va a perdonar. Lo que está hablando es que ni con un sacrificio muy grande se podía quitar la mala fama que ellos habían traído a sus vidas. Samuel aprendió que Dios es santo y que Él no va a permitir que su nombre sea tomado en vano. Él no lo va a permitir, hermano. Hermanos, quiero que vean cómo Dios preparó a su profeta. Dios muchas veces nos deja ver el juicio de otros para que aprendamos de su carácter. Y Samuel lo aprendió muy bien y lo dijo más adelante. Primer libro de Samuel 15:14. Entonces, hermanos, muchas veces Dios te va a dejar ver el juicio contra otros, contra otra familia, contra otra casa. Vas a ver matrimonios destruidos, hijos o hijas completamente, de verdad, en la calle. Los vas a ver. Jóvenes que viven de la limosna. Viven de la limosna. ¿Sabes por qué Dios te permite ver eso? ¿Para que te burles? Yo soy mejor. No. Para que analices que si tú no sigues el camino de Dios, puedes caer ahí. Dios lo puede hacer. ¿Verdad? Porque Dios da gracia a los humildes, pero mira de lejos a quienes. A los soberbios. Un soberbio es aquel que piensa que puede solo. Que piensa que puede solo. Que no necesita de Dios. Que a mí no me hables de Dios. Yo vivo mi vida y ve, estoy bien. Eso es lo que tú crees. El hecho de estar bien no significa que tengas 10 pesos en la bolsa. Eso no dice nada. Porque si así fuera, ¿por qué Steve Jobs murió como murió? ¿Sabes que Steve Jobs estaba enfermo? Y era un hombre muy rico. Y buscó y se fue allá a Asia, y se fue allá con los budistas y allá con los Andes buscando la paz, porque él casi no dormía. Buscando paz. Si tú me dices que es porque tienes dinero, qué fatuo eres, en verdad. Porque Steve Jobs tiene para comprar toda la cuadra si quiere. Bueno, tendría, porque ya se murió. Pero no tenía paz. La buscaba por todo el mundo y no la encontraba. Los hermanos, cuando Dios te permite ver a otro que se destruye por su pecado, no es para que te alegres, es para que aprendas que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Primero libro de Samuel 15:14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Otra vez, déjame decirte lo que Jehová me ha dicho. Escuchar. Nunca se le olvidó. Habla porque tu siervo oye. Nunca se le olvidó. Jehová le hablaba, él le escuchaba, ¿y qué decía? Decía. Samuel le dijo: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Cuál fue el error de Saúl?
hablar más y escuchar menos. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Ese fue su error de Saúl. Actuar más, hablar más y ¿qué? Escuchar menos. Y Saúl respondió, fíjate, parece que no lo entendió Saúl, seguía sin escuchar. Antes viene obedecido la voz de Jehová. ¿Había escuchado lo que Samuel le dijo? No lo escuchó, simplemente dijo, sí, no, pero sí hice. La típica persona, ¿no? Que le estás enseñando y te arrebata la palabra, pensando que sabe. Dice, fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalequitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlas en sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? ¿Dónde aprendió eso Samuel? Ahí, con Elí. Lo aprendió. Aprendió que Dios se complace más en que se le obedezca, en que ¿qué? Se le ofrezcan cosas. Mira, Dios se complace más en que tú le obedezcas a que andes prometiendo de que, Señor, si me das esto, yo hago esto. ¿Tú piensas que Dios quiere tus falsas promesas? Señor, si me permites comprarme esto, te prometo que hoy sí el domingo voy a la iglesia. ¿Tú piensas que Dios necesita eso? No seas como Saúl. Dios se complace más en que obedezcas. Aunque no prometas, Dios se complace más en que obedezcas. ¿Dónde lo aprendió Samuel eso? Y tenía 12 años cuando lo aprendió. Y ahora ya era un viejito aquí. Y se lo enseñaba a Saúl, pero Saúl no quería aprender. Y un hombre que no quiere aprender, ¿qué va a pasar con él? Vámonos. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura. Prestar atención significa escuchar. Saúl nunca tuvo eso. ¿Te das cuenta? Una persona que no sabe escuchar está destinada al fracaso. Está destinada al fracaso. Vámonos por la parte final. Primer libro de Samuel 3:15. Vamos terminando. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Se le fue el sueño. De lo que Dios le dijo, se cree más o menos que Dios le habló como a las 5 de la mañana, más o menos. Entonces, vamos a suponer que se abren las puertas del templo a las 7 o a las 8 de la mañana. Bueno, de las 5 a las 8 ya no durmió. Se le fue el sueño de la visión que tuvo. De lo que Dios le dijo, se le fue el sueño a Samuel. Dice, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y respondió, heme aquí. Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún dañada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Del mensaje que Dios le dio a Samuel, Samuel no podía dormir más. Y se levantó a hacer su oficio, pero venía ahora otra interrogante y era, ¿cómo se lo diría Elí? ¿Cómo se lo diría? Sin embargo, Elí, tal vez en esa curiosidad de que Jehová no hablaba y ahora le había hablado a un joven, esa curiosidad hizo que preguntara, ¿qué te dijo Dios? Y versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Elí, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Qué quiere decir esa frase? Parece como que Elí se conforma, ¿no? Es como que, pues ya ni modo, pues ya qué. No, hermano, ¿sabes lo que te voy a decir? Lo que en realidad representa es esto, que Elí sí temía a Dios, pero él sabía que tenía que vivir las consecuencias. Tenía que vivir las consecuencias.
Dios perdona, sí, sí. Dios se complace en perdonar. Pero muchas veces las consecuencias tienen que venir. O sea, Dios perdona cualquier pecado. Eso grábatelo bien. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero hay consecuencias que tenemos que vivir. Sí. Elí reconoce que el Señor tenía el derecho de hacer lo que a él bien le pareciera, porque era justo. La mansedumbre, la paciencia y la humildad contenidas en esas palabras demuestran que Elí estaba arrepentido, pero que sabía que esa era la consecuencia de no haber estorbado a sus hijos. O sea, ¿a ti como padre Dios te puede perdonar de no ser buen padre? Sí, sí, Dios te perdona, sí, no hay ningún problema. Si te arrepientes, Dios te perdona. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que veas a tus hijos desperdiciando su vida. ¿Y Dios te perdonó? Sí, sí. Pero ves a tus hijos que andan en las drogas, que tu hija ya va por el cuarto matrimonio y no puede. Esas son consecuencias. Pero no es porque Dios no te perdone. Dios te perdona, sí. Pero hay consecuencias que siguen. Dios perdona que haya sido un fumador. Sí, sí. Pero a veces la consecuencia es que te surge cáncer. Y no es que Dios no te perdone, pero es consecuencia del desorden. Sí. Elí entendió eso. ¿Elí Dios lo perdonó? Sí. Hasta aquí entendemos, hermanos, que Elí está en la presencia de Dios. Pero tuvo que vivir la consecuencia de su pecado. Entonces, Dios puede perdonarte, sí. Sí, si nos arrepentimos, sí. Pero a veces ya nos arrepentimos cuando las cosas han avanzado mucho. A veces hay personas que viven muy amargadas. ¿Y sabes lo que trae la amargura? La enfermedad. Eso está comprobado científicamente. Entonces mucha gente, imagínate, vive en amarguras 10, 7, 10, 15 años. Se arrepiente. Y le da la de a 20. ¿Y es porque Dios la castigó? No, pero vivió tanto tiempo así. ¿Que qué? La consecuencia se deja ver. Y no es que Dios no te perdone, ¿sí? Te perdona. Dios se complace tanto en perdonar. Ese es nuestro Dios. Dios no es como el hombre. Que el hombre es, te perdono, pero pues la voy a pensar. No, Dios no es así. Dios, si tú te arrepientes y de verdad te humillas, Dios te perdona. Pero a veces las consecuencias siguen. Termino. Primer libro de Samuel 3:19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo, por la palabra de Jehová. Jehová confirmó a Samuel como su profeta. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo fue esto? Esto quiere decir que Dios le siguió hablando. Dios le siguió hablando a Samuel. Dios le siguió revelando y empezando a resolver problemas de gente que venía al tabernáculo. Y hermanos, ¿saben qué empezó a surgir? Temor a Dios. Porque sabían que había un profeta. Empezó a surgir temor. Hermanos, aquí vemos cómo Dios hace surgir un líder. Antes vimos a Abimelec, que mató a sus hermanos y que tomó el trono por la fuerza hasta que una piedra de molino lo mató. Samuel no mató a los hijos de Elí, ni le dijo a Elí, quítate. No, sino Dios lo fue confirmando por su palabra. Esa es la manera de la autoridad delegada, hermanos. Es la palabra en nuestras vidas lo que nos va a confirmar. No estoy hablando lo mucho que sabes, eso es bueno, pero eso no confirma que tú seas el llamado de por Dios, sino que estás dispuesto a escuchar como Samuel.
Ese es el punto donde Dios te va a confirmar. Para tomar una buena decisión, tú como cabeza de hogar tienes primero que aprender a escuchar. Y tus hijos y tu esposa eso te confirma a ti que tú eres la autoridad. No es los muchos golpes, ni que les hables con leperadas, cómo vas a reafirmar que tú eres el hombre de la casa. No. Es cuando la palabra de Dios abunda en ti y cuando tomas una decisión en base a la palabra, Dios te confirma en tu hogar que tú eres la autoridad. Dios te confirma por su palabra. Esa es la autoridad delegada. Dios te va confirmando cuando estás dispuesto a sentarte y aprender. Tal vez ya tengas mucho conocimiento, tal vez ya tengas nociones de la Biblia, pero cuando te sientas y aprendes, a pesar de todo eso, Dios te empieza a confirmar. Si tú, como autoridad, piensas que nadie te puede decir nada y que tú lo sabes todo y que tú eres irrefutable, ¿sabes lo que estás diciendo? Que eres un necio. Porque no lo sabes todo. ¿Crees que lo sabes todo? No lo sabes todo. Dios honró a Samuel por medio de dos cosas. Número 1, manifestándose a él. Y número 2, cumpliendo lo que él hablaba. ¿Sabes Dios cómo te honra también a ti, con tus hijos? Cuando tú dices algo que le va a pasar a tu hijo y precisamente eso pasa. ¿Sabes qué confirma? ¿Qué Dios hace contigo? Te confirma que tú tienes palabra de Dios. Y no porque estés en un púlpito, sino muchas veces el púlpito tuyo es tu casa. El púlpito tuyo es tu escritorio de trabajo, donde resuelves problemas. ¿Cómo Dios te confirma que tú tienes autoridad? No porque tú digas que eres Juan Camaré y tienes una pistola ahí guardada en el cajón. No. Dios confirma tu autoridad porque tienes sabiduría de Dios. Y te confirma. Y sabe que tú eres la autoridad. Y cuando tú vas a la casa de tus hermanos y tienes muchos hermanos, tus hermanos reconocen que tú eres la autoridad espiritual allí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habita en ti. Y no es porque hables muy duro, ni porque tú seas el más fortachón de todos. Eso no tiene nada que ver. Las ciudades de Dan y Beerseba representan toda la tierra de Israel. Toda la tierra de Israel supo que Samuel era fiel profeta de Dios. Hermanos, Samuel no hizo campaña política. Ni utilizó su imagen para atraer a la gente. No, hermanos. Lo que hizo es ser fiel a la palabra de Jehová. Así funciona la autoridad delegada, hermanos. Depende de la palabra de Dios. Un líder no guarda la palabra de Jehová. Cuando no guarda la palabra de Jehová, ese líder pierde autoridad. Cuando tú no guardas la palabra de Jehová y empiezas a hacer las cosas a tu manera y con tu autoritarismo y empiezas a maltratar a tus consiervos, pierdes autoridad. ¿Sabes cuándo ganas más autoridad, hombre? Cuando tratas bien a tu esposa. Y muchas veces pensamos lo contrario. Cuando la tratamos mal y cuando ya le imponemos, es para que vea que yo mando. No. Ella lo único que se va a dar cuenta es que tú no tienes carácter. Pero cuando tú tratas de resolver las cosas como Dios manda, Dios te confirma. Y te hace ver que tú eres la autoridad. Y ella lo reconoce, y tus hijos lo reconocen, que tú eres la autoridad. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Jehová. Así funciona la autoridad delegada, hermanos. ¿Terminamos? 3:21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, y Samuel habló a todo Israel.
Ese fue 4:1. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Aquí vamos a ver otra fase de Samuel que veremos más adelante. Pero ahora veremos a Samuel, el rey. ¿Por qué? ¿Quién dirige un ejército? El rey. Es el que dirige. No lo coronaron, pero Samuel hizo esas tres funciones: sacerdote, profeta y rey. Ya lo vimos que Dios lo llamó. Entonces, hermanos, es la palabra, eso es lo que el pueblo había olvidado, la palabra. No olvidemos eso, hermanos, la palabra. Entonces, por eso termino. Ese es el orden para que la autoridad delegada funcione correctamente. Número 1, profeta. Es decir, la palabra de Dios debe estar presente. Tú debes fungir esas tres funciones también. Nosotros debemos fungir esas tres funciones. Número 1, profeta. La palabra debe estar presente. Número 2, sacerdocio. El servicio viene después del aprendizaje. El servicio. Y número 3, rey. La autoridad funciona porque la palabra abunda. Pero ¿qué hacen los humanos? Quieren hacerlo al revés. Primero quieren ser reyes sin saber escuchar. No, primero es ser profeta, saber escuchar. Después, ¿qué? El servicio a Dios. Hablamos. Y 3, la autoridad viene. Así es como funciona. Así es como funciona. Entonces puntualizo. ¿Por qué el pueblo supo que Samuel era fiel profeta de Jehová? Porque sabía escuchar. Y ya te di un ejemplo. ¿Saúl sabía escuchar? Fracasó. ¿Sansón supo escuchar? No, fracasó. Date cuenta, todos los que no sabían escuchar, fracasaron. Y todos los que sabían escuchar se dieron cuenta de cosas maravillosas, como aquella mujer que un día domingo, llorando, que le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dijo: es que se han llevado a mi maestro y no sé dónde la han puesto. ¿Y qué le dijo Jesús? María. Y ella dijo Raboni, que significa maestro. ¿Cómo lo reconoció? Por la voz. Saber escuchar, hermanos, va a hacer que tu vida entiendas cosas grandes y maravillosas que Dios quiere enseñarte. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y darle gracias a Dios.